Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración profunda. Hoy nos metemos de lleno en la espectroscopía de emisión atómica, específicamente la que usa plasmas. Nos basamos en material de un curso universitario. La idea es entender bien cómo se usa el plasma, este cuarto estado de la materia tan especial, para saber qué elementos químicos hay en una muestra. Es como si cada elemento dejara una huella de luz única cuando le damos mucha energía. Vamos a ver cómo se lee esa huella, qué aparatos se usan y ¿para qué sirve todo esto? Exacto. La idea central es potente en su simpleza, ¿no? Calentamos la muestra hasta que se vuelve plasma. Los átomos ahí, excitados, liberan luz. Y si analizamos esa luz, sus colores específicos, sus longitudes de onda, eso nos dice exactamente qué elementos hay y cuánto de cada uno. Es una herramienta analítica increíblemente versátil. Suena casi a magia de laboratorio. Empecemos por lo básico, entonces. ¿Cómo funciona esto de la emisión atómica? ¿Cuál es el principio físico? Pues todo se basa en la física de los átomos. Al darle calor intenso a una muestra, los átomos absorben esa energía. Sus electrones, digamos, saltan a niveles de energía más altos, como si subieran escalones en una escalera invisible. Pero claro, ese estado excitado no dura nada, es inestable. Los electrones quieren volver a su lugar, a su nivel de energía normal, más bajo. Y al caer de vuelta, liberan esa energía que les sobraba. ¿Y cómo la liberan? Pues en forma de luz, de fotones. Ajá. Y lo importante, como decías, es que cada elemento tiene sus propios escalones, su propia estructura energética. Entonces, la luz que emiten al caer tiene colores o longitudes de onda muy específicas. Son sus huellas digitales luminosas. Así sería. Precisamente, esa es la analogía perfecta. Y aquí la temperatura es fundamental. Hay una ecuación, la de Boltzmann, que nos lo explica. A mayor temperatura, más átomos consiguen esa energía para subir los escalones, para excitarse. Piensa en las palomitas de maíz. Cuanto más caliente está el aceite, más granos revientan y con más fuerza, ¿no? Pues igual, un plasma muy caliente hace que muchísimos más átomos emitan luz, y la señal es mucho más intensa que, por ejemplo, con una llama. Claro, la llama. Fue como el primer intento, ¿no? Funciona, ¿eh? Funciona bien para cosas como el sodio, el potasio, esos que se excitan fácil. Pero para muchos otros elementos, como que no tiene suficiente punch, ¿verdad? No alcanza la energía. Y además tenía otros problemas, ¿cierto? Como que la luz se podía perder antes de medirla. Sí, la autoabsorción. Ese es un límite importante de la llama, sobre todo si hay mucha concentración del elemento. Imagina que los átomos de adelante absorben la luz que emiten los de atrás. Es como si taparan la señal. Eso te limita mucho el rango de concentraciones que puedes medir bien. Y ahí, el plasma juega en otra liga. Hablemos entonces de ese famoso plasma, que no es sólido, ni líquido, ni gas. El cuarto estado. Pero para nosotros, para el análisis, ¿qué es exactamente? Piénsalo como un gas súper calentado, a temperaturas tan bestiales que los átomos chocan tan fuerte que pierden electrones. Se forma una especie de sopa eléctricamente neutra en general, pero hecha de iones positivos, átomos sin electrones, electrones sueltos y algunos átomos que todavía están neutros. Para un químico analítico, lo clave es una fuente de energía brutal, capaz de romper las moléculas de la muestra en átomos, eso es atomizar, arrancarles electrones, ionizar y excitarlos para que emitan la luz que queremos medir. Es como un desintegrador y excitador casi universal. Entiendo. Y de los plasmas que se usan, el más común, el estándar de oro, parece ser el ICP, plasma de acoplamiento inductivo. ¿Cómo se crea esta cosa tan caliente y controlada? El ICP. Es muy ingenioso cómo se genera. Se usa un gas, casi siempre argón, que fluye por una especie de tubo triple concéntrico. Eso se llama antorcha. Está hecha de cuarzo, que aguanta un calor tremendo. Y alrededor de la punta de esa antorcha hay una bobina de metal. Por esa bobina se pasa corriente eléctrica de alta frecuencia, de radiofrecuencia, para ser exactos. Radiofrecuencia. O sea, como las ondas de radio, pero para calentar gas. Exacto.
Esa corriente en la bobina crea un campo electromagnético que cambia rapidísimo. Este campo entra en el argón que está fluyendo y le crea corrientes eléctricas dentro del propio gas. Y son esas corrientes inducidas las que calientan el argón por resistencia, hasta miles de grados. Lo ionizan y lo convierten en plasma. La gran ventaja es esa. No hay nada físico tocando el plasma que lo pueda contaminar. No hay electrodos. Muy listo. ¿Y por qué argón? ¿Tiene algo especial? Bueno, se usa argón porque es bastante abundante, no es carísimo, es inerte, o sea, no reacciona con la muestra, y se ioniza con una energía razonable. La antorcha, como te decía, de cuarzo fundido para aguantar ese infierno sin derretirse, y se usan varios flujos de argón, muy controlados. Uno para formar y sostener el plasma, otro para empujar la muestra hacia adentro, y a veces uno más para darle la forma correcta a esa llama de plasma. ¿Y cómo se enciende? Me imagino que no es solo darle a un botón. No, es un proceso. Primero haces fluir el argón, luego enciendes la potencia de radiofrecuencia en la bobina y justo ahí una chispa externa, muy breve, de alto voltaje, mete los primeros electrones en el DAS. Esos pocos electrones son acelerados a lo bestia por el campo magnético. Chocan con átomos de argón, los ionizan, liberan más electrones y ¡pum! Se crea una avalancha, una reacción en cadena que forma el plasma y lo mantiene estable y brillante. Una vez que tienes esa mini estrella de argón ahí brillando a, ¿qué? 6.000, 10.000 grados Kelvin. Una locura. ¿Qué le pasa a la muestra cuando entra ahí? La muestra, que normalmente la metemos como un aerosol muy fino, una especie de niebla, por el tubo central de la antorcha, pasa justo por el medio de ese plasma supercaliente. El resultado es, bueno, una descomposición y excitación súper eficiente. Casi todo se atomiza y se excita. Entonces, las ventajas comparado con la llama son enormes. ¿Más temperatura significa? Significa, primero, atomización completa. Casi cualquier molécula se rompe en sus átomos, no importa lo dura que sea. Segundo, sin electrodos, mínima contaminación. Tercero, y muy importante, límites de detección bajísimos. Podemos ver cantidades pequeñísimas de un elemento. Cuarto, el rango de concentraciones que podemos medir bien es mucho más amplio. Quinto, podemos medir más de 70 elementos a la vez, incluso los muy resistentes al calor, los refractarios. Y sexto, las interferencias de la matriz, todo lo que no es lo que buscas en la muestra, suelen ser mucho menores. El plasma es como más robusto. Suena casi perfecto para el análisis de elementos. Pero antes dijiste que se necesitaban ópticas muy buenas. ¿Cuál es el punto débil principal del ICP? Sin duda, las interferencias espectrales. Justamente porque el plasma es tan potente y excita todo lo que le metes, incluido el propio argón del plasma, el espectro de luz que sale es increíblemente complejo. Hay miles y miles de líneas de emisión. El problema viene cuando la línea del elemento que te interesa medir está muy pegadita o incluso montada encima de una línea de otro elemento que también está en la muestra, o del argón. Separar esas líneas y medir correctamente la tuya en medio de esa selva de luz, bueno, eso requiere sistemas ópticos de muy alta resolución. Entendido. Mucha potencia, pero también complejidad. Ahora, un punto clave que mencionaste. Meter la muestra como un fino aerosol. Si tenemos una muestra líquida, ¿cómo hacemos eso? Parece un desafío técnico en sí mismo. Y lo es. La tiza central para eso es el nebulizador. Su trabajo es convertir el líquido en esa niebla fina. El más común es el neumático concéntrico. Usa un chorro rápido de argón que pasa alrededor de un tubito muy fino, un capilar, por donde sube el líquido de la muestra. El gas, al ir tan rápido, succiona el líquido y lo rompe en gotas. Es el caballo de batalla, el más usado, pero tiene sus cositas. El capilar ese tan fino se puede atascar fácil si la muestra tiene sólidos o mucha sal. Y lo más loco es que de todo el aerosol que genera, solo un porcentaje muy chico, quizás un 5%, llega de verdad al plasma. La mayoría de las gotas son demasiado grandes y se pierden. Solo un 5%. Eso suena poquísimo, muy ineficiente. ¿Y no hay otras opciones?
¿Para muestras más difíciles o para que llegue más al plasma? Sí, sí, claro. Por ejemplo, si tienes muestras con muchos sólidos disueltos o muy viscosas, está el nebulizador tipo Babington, o uno que le dicen de surco en B. Ahí el líquido corre por una superficie que tiene un agujerito por donde sale el gas a presión. El gas rompe la película de líquido sin necesidad de capilares estrechos, así que no se atasca. Y si buscas la máxima eficiencia, está el nebulizador ultrasónico. Usa un cristalito que vibra a frecuencias altísimas, como las de ultrasonido, y eso crea un aerosol súper fino y denso. La eficiencia puede ser del 90% o más, pero mete mucho vapor de agua que luego hay que quitar y es más caro y complicado de usar. Vale. Y una vez que el nebulizador hizo la niebla, ¿a dónde va? Directo al plasma. Casi. Antes entra en la cámara de nebulización. Esta pieza tiene dos trabajos importantes. Primero, filtra las gotas. Saca las que son demasiado grandes, digamos más de 10 micras, porque esas no se atomizarían bien y hasta podrían enfriar el plasma. Y segundo, suaviza el flujo. A veces la bomba que mete la muestra da como pequeños pulsos, y la cámara ayuda a que el aerosol llegue a la antorcha de forma continua y estable. Las más comunes son la Scott de doble paso y la ciclónica. La ciclónica suele dar un poquito más de señal, más sensibilidad, pero la Scott a veces es más precisa. Y también ayudan a reducir el efecto memoria, es decir, que no queden restos de una muestra pegados que afecten a la siguiente. Muy importante eso del efecto memoria. ¿Y qué pasa si tenemos muy poquita muestra? No sé, pienso en análisis biológicos, forenses, donde cada gota cuenta. Para esos casos existen nebulizadores especiales, de microflujo. Son diseños a menudo concéntricos también, que funcionan con cantidades mínimas de líquido, del orden de microlitros por minuto. Son muy estables y eficientes. Consiguen que casi todo lo que inyectas llegue al plasma. Perfecto para líquidos. Pero, ¿y si la muestra es sólida? Siempre hay que disolverla primero, porque a veces eso es un lío, ¿no? No siempre, por suerte. Disolver sólidos puede ser lento, difícil y hasta puedes contaminar la muestra en el proceso. Una alternativa muy potente es la ablación láser. LAICP se llama. Usas un láser, un pulso de luz muy energético, enfocado en la superficie del sólido. Cada disparo del láser vaporiza una cantidad minúscula de material. Se crea como una nubecita de partículas finas, un aerosol sólido, y ese aerosol es arrastrado por un gas, argón o helio, hasta el plasma del ICP. ¡Opa! Eso suena súper versátil. Y lo es. Te permite analizar sólidos directamente. Es casi no destructiva, porque quitas muy poco material. Puedes enfocar el láser en puntos súper pequeños para ver detalles o escanear una superficie para hacer mapas. Y funciona igual de bien para cosas que conducen electricidad como para las que no. Abre un mundo de posibilidades. Vale, ya tenemos la muestra en el plasma, sea como sea que haya llegado, y está emitiendo su luz característica. Ahora, ¿cómo miramos esa luz? Entiendo que no es lo mismo mirar de frente que de costado. Correcto. Hay dos formas principales de observar el plasma. La vista radial es mirar el plasma de lado, perpendicular a su eje. Generalmente, así tienes menos interferencias y un rango lineal más amplio. O sea, puedes medir concentraciones muy distintas sin que la señal se sature, pero es menos sensible, porque solo ves una rebanada del plasma. La otra es la vista axial. Es mirar el plasma de frente, a lo largo de su eje. Así recoges luz de todo el volumen caliente del plasma. Esto la hace mucho más sensible, entre 5 y 10 veces más. Ideal para buscar cantidades muy pequeñas, trazas. La pega es más fácil que sufra la autoabsorción que comentamos antes y otras interferencias. Entiendo. Sensibilidad versus robustez. Algo así. De hecho, muchos equipos modernos tienen vista dual. Te permiten elegir cuál usar o incluso combinar la información de ambas vistas para tener lo mejor de los dos mundos. Bien. Tenemos la luz, la estamos mirando. Pero es una mezcla de todos los colores, de todas las líneas de emisión juntas. ¿Cómo separamos esa luz para poder identificar cada elemento? Ahí entra la parte óptica, el espectrómetro en sí. El componente clave es el selector de longitud de onda. El más básico es un monocromador.
Este usa una red de difracción. Imagina una superficie espejada con miles de ranuras paralelas finísimos. Esa red actúa como un superprisma. Dispersa la luz blanca en todos sus colores, pero de forma muy eficiente y ordenada. Girando esa red, podemos hacer que solo una longitud de onda muy específica, un color muy concreto, pase por una rendija y llegue al detector. Y para poder separar líneas que están muy juntas en el espectro, que es crucial por las interferencias que decíamos, necesitas alta resolución. Eso se logra con redes que tengan muchas líneas por milímetro y una óptica muy cuidada. El ICP, ¿no? Exacto. Sería lentísimo. Por eso se inventaron sistemas para medir muchas longitudes de onda a la vez. Una tecnología muy usada hoy en día es el sistema óptico Echelle. Usa una red de difracción especial junto con un prisma para dispersar la luz en 2 dimensiones. Es como si proyectara todo el espectro no en una línea de colores, sino en una especie de cuadrícula de puntos luminosos, cada punto siendo una longitud de onda específica. Esto permite meter todo el espectro útil en un área pequeña y capturarlo de golpe con un detector plano, manteniendo una resolución altísima. Es muy ingenioso. Una cuadrícula de colores. Suena espectacular. ¿Y qué se usa para capturar esa imagen espectral? ¿Una película fotográfica como antes? No, ya no. Ahora se usan detectores de estado sólido, electrónicos. Lo más común en los sistemas Echelle son los CCD, dispositivos de carga acoplada. Son básicamente el mismo tipo de sensor que tienes en una cámara digital. Millones de píxeles pequeñitos que acumulan carga eléctrica según cuánta luz les llega. Al tomar esa foto bidimensional del espectro Echelle, puedes medir la intensidad de miles de líneas de emisión a la vez y con una sensibilidad fantástica. Fascinante. ¿Cómo se junta la física atómica, la ingeniería y la óptica? Hablamos de las ventajas, pero también del gran reto de las interferencias espectrales. Hay otros desafíos importantes con el ICP. Sí, claro. Aparte de las espectrales, que son el dolor de cabeza principal, están las que llamamos interferencias de nebulización. Si una muestra es, por ejemplo, mucho más viscosa o salina que las soluciones estándar con las que calibras, el aerosol que forma será diferente, y eso afecta la cantidad de señal que llega al plasma. Hay que tenerlo en cuenta. Y también las de ionización. Esto pasa si tienes un elemento que se ioniza muy fácil, como el sodio en agua de mar, en concentración muy alta. Puede cambiar un poco el ambiente del plasma y afectar cómo se ionizan o excitan otros elementos que quieres medir. En cuanto a la potencia pura, digamos, los límites de detección del ICP-OES, que así se llama la técnica completa, espectroscopía de emisión óptica con ICP, son muy buenos. Hablamos de partes por billón, ppb, para muchos elementos. Mucho mejor que la llama, definitivamente. Aunque no llega a la sensibilidad extrema de otras técnicas, como el ICP-MS, que usa espectrometría de masas en vez de óptica. Pero esa es otra historia. Clarísimo. El ICP-OS es el caballo de batalla, pero el material que vimos mencionaba otras técnicas de plasma. Para tener el cuadro completo, ¿podemos darles un repaso rápido? Sí, por supuesto. Existe el MIP, plasma inducido por microondas. Como su nombre indica, usa microondas, parecidas a las del horno de casa, para crear el plasma. A menudo usa nitrógeno o helio como gas. Con helio, tiene la ventaja de que puede detectar algunos no metales, lo cual es interesante. Las versiones nuevas con nitrógeno pueden ser más baratas de operar que el ICP, porque el nitrógeno es más barato que el argón, aunque el equipo en sí puede ser caro. Ha mejorado mucho para líquidos últimamente. En general, si los ordenamos por potencia, diríamos ICP, luego MIP y luego la llama. Ok, MIP. ¿Qué más? Luego están el arco y la chispa. Estas son descargas eléctricas directas entre la muestra que tiene que ser conductora y un electrodo. Son súper rápidas y se usan un montón en metalurgia para chequear la composición de aleaciones metálicas al instante. La chispa da más energía, pero es menos estable. No son para análisis muy finos de superficies ni nada de eso. Entiendo, más para control de calidad rápido en metales. Exacto. Después tenemos la descarga luminiscente, o GD, por Glow Discharge en inglés. Este es muy particular porque funciona a baja presión, casi en vacío. Iones de argón golpean la muestra, que actúa como cátodo, y arrancan átomos de la superficie.
Esos átomos luego se excitan en ese plasma de baja presión. Su gran ventaja, tiene poquísimas interferencias de matriz y es espectacular para analizar perfiles en profundidad. O sea, para ver cómo cambia la composición capa a capa con resolución de nanómetros. Ideal para recubrimientos, capas finas, pero sobre todo en materiales conductores. Nanómetros, eso es increíblemente detallado en profundidad. Sí, para eso es la reina. Y finalmente está LIBS, espectroscopía de ruptura inducida por láser. Es parecida a la ablación láser que comentamos antes, pero aquí el mismo láser que arranca el material también crea un microplasma justo ahí, sobre la superficie de la muestra. Sea sólida, líquida o incluso un gas, analizas la luz de ese microplasma que dura una fracción de segundo. Es una técnica totalmente óptica, no necesita contacto, es rapidísima, ves muchos elementos a la vez, funciona con conductores y aislantes. Muy versátil. Ideal para análisis fuera de laboratorio o con materiales peligrosos o cosas a las que no te puedes acercar. Vaya abanico de opciones con plasmas y láseres. Entonces, resumiendo un poco, si quieres ver detalles en la superficie como un mapa, usas láser, LA, ICP o LIBS. Si quieres ver cómo cambia la composición hacia adentro, capa por capa, descarga luminiscente, GD. Exacto. Si es un análisis rápido de un metal, arco o chispa. Y si necesitas la máxima sensibilidad y poder analizar casi cualquier cosa en líquido, el ICP-OS sigue siendo el rey. Algo así. Has captado perfectamente la esencia. Cada una tiene su punto fuerte, su nicho. La elección depende totalmente de qué pregunta quieres responder con tu análisis. Bueno, creo que hemos recorrido un camino fascinante hoy. Desde entender cómo esa luz emitida por átomos superexcitados nos cuenta de qué están hechas las cosas, pasando por el corazón ardiente del ICP, toda esa ingeniería de nebulizadores, antorchas, cámaras y los sistemas ópticos tan sofisticados para separar y medir la luz, hasta darnos cuenta de que hay todo un zoológico de otras técnicas de plasma y láser, cada una con su especialidad. Y es clave no olvidar por qué hacemos todo esto, ¿no? La relevancia que tienen estas técnicas en el día a día, aunque no las veamos, son fundamentales para asegurar que nuestra comida o el agua no tengan metales tóxicos, para vigilar la contaminación del aire o del suelo. Son vitales para inventar nuevos materiales, mejores baterías, aleaciones más resistentes para aviones o prótesis. Garantizan la calidad en la industria, por ejemplo en la metalúrgica. E incluso nos ayudan a mirar al pasado analizando cerámicas antiguas o rocas para entender la historia de la Tierra. Nos dan el poder de leer la composición del mundo a un nivel de detalle asombroso. Totalmente. Y para cerrar, me quedo pensando en algo. Hemos visto cómo aquí en un laboratorio podemos tomar una muestra minúscula, calentarla a miles de grados en un plasma y analizando la luz que sale, saber exactamente qué elementos tiene. Si podemos hacer eso aquí, ¿no es increíble que los astrónomos hagan algo parecido conceptualmente para saber de qué están hechas las estrellas o las nebulosas que están a años luz? Analizan esa luz débil que viaja por el cosmos hasta nosotros. La física de cómo los átomos interactúan con la luz. ¿Es la misma aquí que en una estrella lejana? La espectroscopía es como nuestro traductor universal para el lenguaje de la luz, ¿no? Una idea para seguir pensando.